Gracias, pastora. Dios bendiga. Dios bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial, que nos da el privilegio de estar aquí esta mañana compartiendo su palabra. Bendecimos en el nombre de Jesús a nuestros pastores Antonio, Josefina de Vergés, quienes han sido el canal de bendición para que dentro de lo humano, ¿verdad?, con el respaldo espiritual, pues hayamos crecido hasta donde estamos ahora y largo camino nos resta en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga sus vidas y su salud y todo su ser en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí presente. De verdad me gozo al ver cada uno de sus rostros. Algunos para mí son nuevos, o por lo menos la memoria no me permite registrarlo, con lo cual me gozo muchísimo de eso. Y también me gozo más por lo que permanecen firmes en el nombre de Jesús. Amén. Como parte de este pueblo, ministerios, palabra de vida eterna. Esta mañana vamos a estar predicando bajo el título de El uno por uno para todos. Gloria a Dios. Está fácil. Va escrito. El uno por uno para todos. Gloria a Dios. Vamos a seguir adorando a nuestro Padre Celestial. Fíjense que en la alabanza había un tema crucial. Si ustedes alabaron y adoraron, podrán decirlo en una sola palabra, ¿verdad? Que es fidelidad. Su fidelidad nos sigue y nos persigue, y nos sigue durante la prédica también. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Ese sería el versículo con el cual vamos a arrancar, pero todo el texto que vamos a profundizar va a estar en el libro de Romanos, capítulo 5, del verso 12 al 21. La prédica va a ser bajo Romanos 5, 12 al 21, y vamos a tocar el Primera de Juan 1 al 8, del 8 al 10, pero enfatizando en el 1:9. Con el 1:9 arrancamos y si lo tenemos se puede poner de pie. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pueden tomar asiento. Gracias. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Bendito sea el nombre de Dios, y qué bueno, mi hermana Carmen, escuchar su constancia en las dos menciones. Gloria a Dios. Él es fiel y justo. Dos palabras que la mencionamos mucho, la decimos y claramente a nuestra conveniencia, y aquí con estas arrancamos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de que si confesamos nuestros pecados, primero hay que entender si nosotros tenemos la necesidad de confesar algún pecado, porque ahí es donde inicia el cambio. Primero en yo darme cuenta si necesito hacer esto. Y lo segundo es entender si yo creo que el confesarlo trae alguna solución o algún cambio. Yo no sé si a alguno le ha pasado que le ha tomado mucho tiempo, y lo mucho y lo poco es relativo, pero después de mucho tropezar y sufrir y golpearse, que cae en cuenta de que, lo he estado haciendo mal. Y lo otro es, luego que uno se encuentra en el foso, en el hoyo, ya en el dolor, que uno dice, ok, ¿y ahora cuál es la solución? Viene la parte del creer si realmente la solución es lo que me va a sanar. Esto usted lo aplica a lo que usted quiera, pero ahora estamos hablando de salvación. Y propiamente según el contexto que estamos leyendo, estamos hablando de pecado, haciendo alusión a que esto es una enfermedad fatal para nosotros. Nosotros creemos que en el mundo hay personas que no entienden el necesario arrepentirse de pecado, porque creen que, primero, no creen ni siquiera que hay un Dios, o no creen que el pecado sea consecuencia de muerte. Hay gente que se cuestiona si la Biblia es real o si es un cuento ficticio, o si los personajes son o no son. Yo sé que los que estamos aquí sentados y escuchando este mensaje no formamos parte de este grupo, pero a veces, de tanto repetir y repetir, puede que nos insensibilicemos y digamos la cosa solo de labios para afuera. Porque soy pecador, me arrepiento. Ok, pero ¿qué significa ser pecador? Ser pecador significa haber nacido con una condición de la cual no estaba en ti ser libre. Pensemos en una enfermedad congénita, como decimos por ahí, por agarrar un ejemplo
leucemia. Yo no soy un experto en la materia, pero por lo que tengo entendido, la sangre nace enferma, y etc, etc, y la cura es tan compleja como el caso sea. Y por lo que tengo entendido, eso se hereda, que no fue que le dieron una comida y que después de ahí detonó, sino que nació con esa condición. Quien nace con esa condición puede elegir dos cosas: o reniego de quien me parió, o digo, ok, nací con esto y ahora qué yo puedo hacer. Creo que lo segundo es lo que más nos toca a nosotros, porque o tú naces así o no naces. Creo que preferiríamos lo primero, creo. Pero Dios es bueno y fiel para ayudarnos, cual sea el caso. En el caso de nosotros, propiamente hablando, y conectándolo con la prédica pasada, nosotros nacimos con una enfermedad fatal que es el pecado. Por ende, nadie puede pretender decir que peca mucho o peca poco si al final el pecado es el mismo con el cual nacimos. En la prédica pasada hablábamos de el segundo Adán. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y hablábamos de que el segundo Adán hacía alusión de que machaba o era el contraste del primer Adán, y hacía alusión a la diferencia de las naturalezas, que uno era un nacimiento de la carne y otro era un nacimiento espiritual, que es allá donde estamos llamados nosotros. Ahora, ¿por qué arrancamos con el versículo que iniciamos? Primero, porque es un versículo poderoso y hermoso, y es con el cual vamos a finalizar, pero durante la prédica lo que tenemos que es irnos mirando nosotros mismos para darnos cuenta cómo estamos parados de cara a Dios. Si realmente estamos reconociendo que necesitamos esa fidelidad y esa justicia. Porque decir que Dios es fiel es porque nosotros no nos merecemos las bondades que Él nos da. Pero porque Él persiste en entregárnosla, es que podemos seguir teniendo esa misericordia extendida. Nacimos en una condición crítica que la vamos a ver en el libro de Romanos 5, y con eso sí iniciamos, o con eso desplegamos, digamos, la prédica. Y dice como título Adán y Cristo. Por poco, Romanos 5, 12, del 12 al 21. En la versión que tengo en la mano dice como título Adán y Cristo, que por cierto, ese casi iba a ser la prédica, el título de la prédica, pero por cuidarme de los derechos de autor, es la que es. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, usted podrá nacer en la mejor ciudad, bajo la mejor educación, bajo los padres más ejemplares, y usted seguir todo el ejemplo de sus padres, y aún así usted nació bajo el pecado. Y haber nacido bajo el pecado no es otra cosa que haber nacido en muerte. Y nacer en muerte significa estar separado de Dios. ¿Y qué es estar separado de Dios? Primero, no tener el acceso a la vida eterna que todos queremos, porque sabemos que esto es finito. Y lo segundo es no poder decir que somos hijos de Dios. Decir que somos hijos de Dios es decir que estamos con el Padre. Decir que estamos en pecado es decir que estamos separados de Dios. Y estar separado de Dios es como un círculo no virtuoso, lo contrario, vicioso. Un círculo vicioso de que por cuanto estoy separado, estoy en pecado, y por cuanto estoy en pecado, estoy separado. Entonces, es la realidad. Pues antes de la ley, esto es un detalle súper importante, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Más adelante se va a desglosar el punto de que usted no es pecador solamente porque peca, y eso lo mencionamos la vez pasada. Usted es pecador porque nació en pecado. Usted nació en esa herencia. Porque hoy podemos decir, no, porque tú pecas porque infliges la ley de Dios. ¿Cuánto decimos y creemos eso? Pecado es hacer lo que a Dios le desagrada. Y eso es cierto. Pero la ley de Dios llegó después de Moisés. ¿Es así o no es así? Pero dice el texto que estamos leyendo en Romanos 5, que antes de Moisés ya el hombre había pecado. Entonces no se circunscribe solamente a que usted transgreda la ley o no, se circunscribe a que usted rehúse estar con Dios y recibirle como su Señor y Salvador, como su Padre, como su Creador. Como el pecado entró por Adán,
¿Cómo el pecado entró por Adán? Porque Adán se rehusó a depender de Dios. Y usted dirá, no, porque el pecado fue porque comió del fruto, sí. Pero antes de eso, ya la decisión estaba tomada de que no quería depender de Dios. Porque lo motivó a él no fue el color del fruto, ni que brillaba, ni que era dorado, ni que era grande y jugoso. Lo que lo motivó a él era la condición que él iba a adoptar luego de comerlo. Cuando digo Adán me refiero a la mujer, que fue por ahí por donde entró la cosa, porque fue a la mujer que le vendieron ese beneficio. Luego Adán cedió, ¿verdad? Acompañando a su mujer, bien. Un Zafía y Ananías. Pero más allá de lo gracioso que pudiera resultar a esto, cuando usted suma que la mujer le vendió el plan y que ya era su mujer y no había otra mujer en el camino, bueno, para el hombre era fácil caer ahí. El punto es, mis hermanos queridos, ¿cuántas veces hoy día, luego de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con que rehusamos seguir aceptando a nuestro Dios como el Señor y Salvador? Y no solo eso, peor, que antes de llegar Cristo Jesús, había sobreabundado el pecado. ¿Por qué? Porque cuando llegó la ley, que era para darle orden al pueblo, ahí fue peor. Ahí se agravó más el distanciamiento del hombre con Dios, porque ya no solamente se rehusaba a Dios, sino que también habían mínimamente 10 mandamientos por lo cual el hombre le fallaba. No sé si me dio a entender. Es como que el pecado mínimamente se multiplicó por 10. Si usted lo quiere ver, claro, porque luego hay más leyes. Conocemos esos 10 mandamientos, pero hay otros y otros y otros que no están necesariamente dentro de esos 10, pero están escritos, y para ello les sugiero mirar el libro de Levítico a su interioridad y su vida personal. Estudie Levítico y se va a dar cuenta de que era pesada la cruz. Era pesada, era necesaria, pero adivinen qué, hoy día lo sigue siendo. Hoy día lo sigue siendo. Lo que pasa es que hoy día podemos darnos cuenta de que no es con nuestras fuerzas, sino con el poder de Cristo Jesús que nos sustenta en la medida que nos damos cuenta de que dependemos de Él. Porque a veces, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces lo sabemos, pero pensamos diferente, pero decimos diferente y accionamos diferente. Yo sé que con mi fuerza no puedo, pero no busco a Dios. Yo sé que necesito orar, pero hay días donde yo no oro. Yo sé que necesito orar mucho, pero alcanzo a decir gracias a Dios por este día. Entonces, yo sé y a veces no hago, y ahí se complica muchísimo, muchísimo el permanecer. Verso 16. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, este uno generó un solo pecado y por ese pecado se contaminó lo que venían. Pero cuando vino el que nos salvaría y nos limpiaría, ese vino por el pecado originario, más todo el pecado que ya estaba acumulado, más el que vendrá. Es decir, que esto habla acerca de una gloria y un poder superador, y que claramente nos debe conectar con el plan perfecto de Dios de insertar en la historia a Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino a condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Es decir, Cristo vino a justificar el por qué nosotros podríamos vivir. Cristo vino a dar un por qué nosotros podríamos ser aceptos como hijos para nuestro Dios. El por qué nosotros, siendo merecedor de muerte, por dicha, por gracia, recibimos la vida. Porque Cristo pagó el precio.
en su justicia divina y perfecta. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios, Padre amado y bueno. Por uno todos fuimos salpicados de maldad y de pecado. Y no solo salpicados porque Él lo hizo y ya, sino porque nosotros fuimos materializando el pecado. Porque no es como que, yo soy diabético y ya porque lo heredé. Dios libre y guarde. Sino es que también yo he seguido comiendo azúcar y agravo de la enfermedad. Pero aquí viene uno que nos hace la transfusión y nos da la victoria para dejar el consumo de eso que es nocivo. Para uno poder decir, ok, yo comí azúcar esta vez, pero ya yo, en el nombre del que me salvó y me limpió, ya yo puedo solamente comer vegetales. Y disfrutarlo. Porque lo que Cristo nos ofrece, su sangre preciosa y su carne, es disfrutable. Gloria a Cristo Jesús. Verso 20. Pero la ley se introdujo, oigan esto como lo plantea la Escritura, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto ya se lo expliqué, gloria a Dios. Al venir más ley, más formas de agradar a Dios, también está la otra cara de la moneda, más formas de no agradarle. Y Cristo resolvió ese problema entregándose a sí mismo. Gloria a Cristo Jesús. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso iniciábamos, iglesia amada, con el pasaje de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. ¿Por qué? Porque no hacer esto es ingenuidad. El no entender que lo necesitamos es una falta de inteligencia, porque es no darnos cuenta que nacimos y crecimos y vivimos bajo una condición que no es de nosotros liberarnos de ella. Por eso dice un verso más arriba, verso 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es triste pensar que luego de haber aceptado a Jesucristo podamos caer en la trampa de que no seguimos necesitando confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque siempre hay tentación. Siempre hay tentación. Alguien me dijo una vez que el que no es tentado que se revise, porque el diablo entonces no necesita tentarte. Si no lo necesita, ya tú sabes dónde tú estás parado. Entonces siempre hay tentación. Y al haber una continua tentación y que va gradual así, hasta ver hasta donde tú caes, es posible que caigamos. Entonces, a veces quizás luego de aceptar a Jesucristo creemos que no es necesario confesar nuestros pecados. Y por alguna razón el Señor hoy esta mañana nos quiere recordar que es importante estar a cuentas con Él. Y como nos ha enseñado nuestro pastor Antonio Vergés, esta frase de tener cuentas cortas con Dios. No permitamos que una caída sea un desánimo para seguir cayendo, porque su fidelidad sigue persiguiéndonos. Dice la palabra de Dios que su misericordia se renueva cada día. Y esto no es fortuito. ¿Por qué se renueva cada día si yo no peco todos los días? Bienaventurado aquel que dure un día sin pecar. Yo quisiera, esto no es que yo lo había pensado y se me acaba de ocurrir, a los que les gustan tomar desafíos y retos, alguien que me salude al final del culto y me diga, pastor, yo quiero decirle que tal día yo no pequé ni una sola vez. Fácil. Entonces,
como yo vi poca motivación de ustedes, y en mí la hay, también hay poca en mí, de poder decir, yo tal día nunca, nunca, jamás pequé en lo absoluto, yo digo, ¿por qué a veces somos tan tardíos en arrepentirnos y confesar nuestros pecados si continuamente incurrimos en alguno? Hay pecados que nadie lo nota, pero tu conciencia te delata. Entonces a veces a eso le damos larga y el Señor quiere cuentas cortas. Le debo confesar que la prédica se está poniendo más pesada de lo que yo me imaginé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto no significa que queremos ser mentirosos. Esto significa que hemos sido víctimas del engaño porque nos ha costado a nosotros mismos confrontarnos con que realmente no estamos como entendemos que deberíamos estar. Y el Señor quiere para con nosotros cuentas cortas. El Señor quiere que estemos a cuentas con Él. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente limpios y que podamos caminar como hijos de luz. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo me alegro mucho por esto, este ejercicio que le lancé, porque no vine una mano motivada que digo, sí, yo nunca pequé. Somos conscientes de que lo podemos hacer, somos conscientes de que lo hacemos y somos conscientes de que su gracia está extendida diariamente para que nos arrepintamos, nos humillemos delante de Él y nos volvamos a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí tengo, si me permiten, un momento para blanquear otro versículo que tengo anotado, que se encuentra en el mismo libro de Primera de Juan, pero capítulo 1 y verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Amén. Fíjense que el Señor no solamente nos ofrece perdón. Cuando Jesucristo caminó en la tierra y le pedían sanidad, Él sanaba y perdonaba. Pero en esto que estamos leyendo, Jesucristo también nos otorga limpieza. Y limpieza es sinónimo de tener la facultad de no volver a incurrir en lo mismo. Limpieza es blanquearnos y hacernos fragantes para que el Padre nos pueda recibir con agrado. Limpieza es sinónimo de hacernos aceptos. Y esto debe ser poderoso para nosotros porque nos ayuda a recibir su perdón. ¿Qué pasa? A veces nosotros fallamos a Dios y creemos que nuestra falta fue tan fatal, tan grave que Dios no nos va a volver a mirar con agrado. ¿Y cómo es verdad que Dios me va a perdonar esto y ya si ni yo mismo me lo perdono? Pero Cristo te limpia y cuando te limpia significa que no deja huella en ti de la falta que cometiste. La Escritura pudo haber dicho perfectamente, y Él es fiel y justo para perdonar. Lo hubiese podido decir perfectamente, pero hablar de limpieza no es de no es de más. Es porque el Señor nos quiere que ahora mismo nos miremos hacia adentro y nos demos cuenta de que Él quiere que estemos agradables para Él. Que Él quiere que todas las imperfecciones que hayan en nosotros las podamos confesar y decirle, mira, sí Señor, yo sé que con esto yo te fallo. Yo sé que te necesito para poder ser acepto y recibo tu perdón con la voluntad de no permanecer más aquí en esta condición. Hay manchas de todo tipo. Hay manchas de óxido, hay manchas de sangre, y para todas esas manchas siempre hay un producto específico porque no todas las manchas se quitan con todo. Gloria a Dios. La mancha del pecado solamente se puede quitar con la sangre de Jesús. Y para recibir la sangre de Jesús hay que tener fe. Y hay un punto importante que leímos esta mañana y es que dice que si, déjame buscarlo.
que era el verso que les dejé esperando que no se lo leí. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. Mismo libro, un capítulo más adelante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. A muchos de nosotros, y lo digo porque he conocido casos, no es que me lo estoy inventando ni supongo, he conocido casos de personas que han aceptado al Señor Jesucristo y han caído en la trampa de escuchar teorías. Teoría de que si los dinosaurios existieron o no existieron, de que si este personaje fue inventado o fue una alegoría de otra cosa. Todos esos tipos de corrientes doctrinales son de riesgo y de peligro para la salvación del cristiano. Digo del cristiano porque el que esté en el mundo no es sorprendente que pase. Triste porque le puede costar más llegar a los pies de Jesucristo, pero triste más en alguien que ya ha declarado haber conocido a Jesucristo. ¿Y qué es esto que dice? Que el que cree en el Hijo del Hombre, y lo repito para que lo conectemos, tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, no debería requerir tanta fe, porque hay tanta evidencia de que Cristo es el Hijo del Hombre, de que la cosa tan casi da de como que tú quieras consumir a Jesucristo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo del Hombre. Fíjense que para nosotros entender que necesitamos a Jesucristo, tenemos que entender que nacimos en condición de pecado. Tenemos que entender que el pecado fue heredado por Adán y tenemos que creer que hubo un Adán en la historia. Y hay gente que duda hasta eso. Hay gente que cree que Jesucristo existió, pero hay gente que piensa que Adán tal vez se lo inventó a alguien. Y como es Adán, pudo haber sido Pedro, pero al final ese hombre es un misterio, porque vamos a la historia del Homo sapiens, el Homo erectus, y por ahí se van, y Adán se preguntan si existe o no existe. ¿Y qué sucede? Intentan creer y buscar evidencia de que si Adán existió, pero cuando te hablan de un Juan Pablo Duarte, que no crecieron con él ni lo vieron, lo creen. Cuando piensan en un Homero, creen en Homero. Cuando piensan y oyen de un Platón, creen en un Platón, que ni vivieron ni crecieron con él. Y de todos estos personajes que son pilares de la historia de la humanidad, hay menos escritos que del mismo Adán. Entonces, iglesia, es importante que estemos apercibidos y cojamos el combo completo. Está Cristo, está Adán, está tu pecado y está la salvación que Cristo te ofreció por su muerte. Y está tu condición de continuamente necesitar aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Está tu condición de recibir diariamente el tratamiento de arrepentirte y de confesar. Como leímos el versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, confesar viene de la raíz griega, que significa homologos, homo significa mismo, logo, palabra, es decir, si todos estamos de acuerdo y decimos que Jesucristo es nuestro Señor, Él es fiel en otorgarnos el perdón del pecado. Y esto no es tan complejo de entender, es como cuando tú tienes un vicio, una adicción que te perjudica, tú no te comienzas a sanar y no comienzas a ser libre hasta que tú te das cuenta de que realmente lo necesitas. ¿Qué es lo que se le llama popularmente a nivel científico-psicológico? Es el reconocimiento. Hasta que tú no reconoces que tú tienes una condición, tú no puedes avanzar. El primer cambio o el primer paso para ser libre es reconocerlo. Y esto es confesar, porque tú no puedes confesar hasta que no te das cuenta que realmente hay algo en ti. Por eso, Cristo demanda de nosotros confesar las cosas. Y confesar las cosas no necesariamente es decírselo al pastor, no necesariamente es decírselo al hermano. Confesarlo es tú delante de Dios, sabiendo que Él te mira y te escucha en lo íntimo, decirle, Señor, estoy en una situación que no te agrada, que me perjudica y quiero que tú me ayudes a ser libre. Decirle a un hermano, al pastor, está mal,
Claramente que no. Ayuda porque ya son más de uno que se están poniendo de acuerdo y ahí hay victoria también. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno, iglesia, es darnos cuenta de que no estamos solos en nuestras dificultades y nuestras vicisitudes del camino de Dios. Qué bueno es darnos cuenta que nosotros nacimos con la misma herencia del pecado. Pero qué mejor es darnos cuenta que todos tenemos al alcance la salvación que Jesucristo nos ofrece mediante el reconocimiento de que Él murió por nosotros, que Él es el Hijo de Dios y que también resucitó con el poder que Dios le otorgó, poniendo sobre sus pies, debajo de sus pies, todas las cosas. Si Jesucristo tiene todo debajo de sus pies, ¿cuánto más no tendrá la debilidad que nosotros tenemos? Que si se le entregamos, Él nos va a ayudar a tener la victoria. Y qué bueno, iglesia, que tengamos debilidad, porque no tener debilidad nos expone a la tentación de no necesitar a Dios. Entonces, el final de esto es, el final y el principio es que en Jesucristo está nuestra victoria, en que Jesucristo nos quiere limpio, en que Jesucristo, pese a que nosotros nos ensuciemos con el pecado, Él nos otorga el perdón y también nos limpia para que podamos disfrutar de la presencia del Padre, para que podamos como iglesia venir confiados de que en Él somos libres. Iglesia, te invito a que te pongas de pie para orar y presentarnos delante de Dios. Este es el día que Dios ha hecho para nosotros. Yo siento en mi corazón y creo que hoy es un día que Dios va a traer libertad para ti, para tu vida. Si así decides creerlo. Esto es un tema de fe, porque ya todo está dado. Ahí puedes abrir tu boca, no necesariamente emitir sonido, pero sí te invito, iglesia, a que te pongas en la comunión del Padre, poniéndote de acuerdo con Él, presentándole tu situación de debilidad, presentándole quizás la frialdad que te ha invadido por las distracciones del mundo, por los afanes, por no estar disfrutando de la búsqueda